científico, bueno, que nos puedan, que la gente diga, lo voy a escuchar a esta persona porque hace meses o años que está estudiando algo, pero poder arrancar con las vivencias personales es maravilloso. En inteligencia emocional, ¿no? En otro, si nos reuniéramos por otro tema, quizá no sería tan interesante o apropiado, pero aquí es muy bienvenido, porque, no sé, un punto de conexión fundamental entre un grupo y un facilitador. Hola, Noé. Y un facilitador es que transmitas algo personal de lo que se puedan extraer lecciones, ¿no? Así es. Así que bueno, encantado. Si quieres arrancar, te escuchamos. Muy bien. Pues yo les voy a platicar un poco de este tema de ansiedad generalizada y miedo, ya que yo creo que empecé a una edad a más o menos de los entre 18 y 20 años a sufrir este problema. Cuando yo inicié con ese tipo de problemas, eh, ni siquiera sabía que existía el nombre para el problema, ya que fue mi malestar el que me llevó a mí a sufrir, pues primeramente los síntomas fisiológicos, ¿no? La parte somática, y con ello fue lo que alimentó mi miedo del sentirme mal, y ese mismo miedo fue lo que me provocó yo por dejar pasar el tiempo o pedir la ayuda, eh, pues se cronificó mi problema, y ahí fue donde pues hasta urgencias llegué en varias ocasiones pidiendo ayuda, porque aparte de la ansiedad que ya sufría, yo ya había caído en síntomas de ataques de pánico, llegué a ataques de pánico. Pues un ataque de pánico, pues para los que ya lo conocen, pues ya lo conocen, y para los que no lo conocen, pues es un miedo inminente que puede durar alrededor de algunos minutos, máximo 10 minutos, es que es lo que según lo que he estudiado de ello, pues lo que puede durar. Entonces, pues hasta la primera revisión mía fue algo desconocido, algo que no sabía de qué se trataba, y me dijeron, pues tú estás bien, no tienes ningún problema, porque yo llegué acusando de que me estaba infartando, esa era la realidad. Entonces hasta ahí me dijeron, estás muy bien, no tienes ningún problema, pues te puedes ir a tu casa. Pero ya se te queda como que una memoria del suceso, el cual entras entras en un ciclo repetitivo, donde yo ya vivía con ese miedo de que pudiera volver a ocurrir. Oye, quiero hacerte Entonces, perdón por interrumpirte, quiero hacerte una pregunta, César, ya sí, que tenemos un caso en vivo y en directo, como se dice en Argentina. Yo sí, tengo entendido que cuando una persona tiene por primera vez un ataque de pánico, llega a su pico máximo de pánico justamente porque cree que está teniendo un infarto. Dicen en algunos libros, algunos especialistas, que ese pico no se alcanza más porque la cognición, o sea, la experiencia de ir al hospital diciendo me estoy muriendo porque me falta el aire, posiblemente tengo un infarto, y que te digan que no, y como en tu caso, que te expliquen, le pongan una etiqueta, se llama ataque de pánico, dicen que eso ya hace que baje la intensidad del segundo episodio. ¿Para ti fue así o no? Y fuiste una excepción quizá, o no sé si hay una estadística. eh, ¿No se te fue el temor de que te podías morir en el próximo? ¿O te volvió, o persistió ese temor? no, 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 en mí persistió. La única diferencia que existe es que al momento de tú sufrir el pánico, el hecho de saber que te están trasladando a un hospital crea cierta seguridad para uno, de decir, ah, ya me van a tratar mi problema y ojalá no me muera. Esos son el pensamiento. Pero, pero honestamente, ya para un siguiente episodio, yo ya vivía con el miedo de, híjole, no quiero volver a vivir lo que viví. O sea, no quisiera volver a sentir esos síntomas, o sea, porque pues es un horror inminente, así es tal cual la descripción
del problema. Entonces, yo para ello, cuando yo me ocurría esto, me pasó una ocasión y luego a los meses otra ocasión y fue más seguido, llegué a tener hasta 3 ataques de pánico. Yo para ello ya tenía un agotamiento mental muy agravado, pues porque yo a diario no descansaba, me fui desgastando mentalmente. E inclusive, y yo pedí ayuda, en aquel entonces pues estaba con los gastos de mis papás, gastos de ISSSTE. Y me fui a atender, y otra cuestión que comento de ello es de que al atenderme yo con un psiquiatra, me mandaron con un psiquiatra. Yo no entendía por qué ni para qué. Pero me dijeron, él es el que trata eso. Bueno, pues dije, pues no debe haber otro médico que trate esto, pues se lo dieron al psiquiatra, así lo veía yo. Y cuando entré con el psiquiatra, yo dije, pues yo creo que pues me va a preguntar y cómo me ha ido en la vida, no sé, pues, al menos, ¿no? Y me dijo, tómate esto y te va a ir bien y que te vaya bien. Estoy hablando de un servicio público. Y yo, nomás me lo tomo ya, le digo, sí, sí, tómatelo. Y te veo en 4 meses. Bueno. Entonces él me dio unas pastillas, eran, ¿qué? Fluoxetina creo que eran en aquel entonces. Pero lo que yo agravé más mi problema y ahora sí que he hecho la culpa al sistema, porque él me dio las pastillas, pero jamás me dijo que esas pastillas eh, no funcionan de manera inmediata, pues, sino que cambian la nivelación de los químicos cerebrales, pero de una manera a largo plazo. Ahí por el mes y medio, 2 meses, uno comienza a sentir esos cambios de bienestar, pues, ¿no? Y también una cosa importante es que el tomártelas no quiere decir que lo vayas a dejar de sufrir, sino que conlleva también la parte psicológica con un psicólogo, pues, ¿no? Entonces a mí no se me informó de nada, yo me tomé las pastillas, las dejé de tomar porque dije, pues de qué me sirve estar tomando pastillas si me siento igual. A lo mejor si tantito hubiera tenido la delicadeza de comentarme y decirme, no, ten paciencia, van a empezar a hacer efecto y así te vas a sentir, pues a lo mejor pues desde un principio o hubiera sido menos mi agonía, ¿no? Le hubiera echado ganas al tratamiento. Pues yo dejé el tratamiento por desconocimiento, ¿no? Y pensé ahora sí que mi problema no tenía solución. Porque como ya había ido con gente que en teoría eran los que me podían ayudar y no me pudieron ayudar, pues o sea, así lo sentía yo, así lo vivía yo. Dije, no, pues mi problema no tiene solución. Entonces mi problema inició ansiedad generalizada, que en la misma ansiedad generalizada se pudo ver detenido el llegar a un pánico. Y luego ya después de sufrir los pánicos y que no me sirviera el apoyo de profesionales que no se me hicieron profesionales, pues se me empezó a manifestar con una combinación de depresión, porque yo ya sentía que, pues que yo ya no, que estaba defectuoso, que ya no iba a funcionar yo como una persona normal. Y ya fue cuando yo en la universidad me acerqué a una feria de la salud. Para ello yo ya vivía así lo digo, y sin vergüenza, en días grises, en días sin motivaciones. Y me dijeron, es que ellos te pueden ayudar con tu problema. Y ya vi que pues ahí era un grupo de psicología de la misma escuela. Me acerqué con ellos y no con mucha fe, honestamente dije, pues está de más ir a ver qué onda, ¿no? Aparte de que era tanta mi ignorancia que decía yo, pues si yo no estoy loco, pues, o sea, ¿por qué tengo que ir con un psicólogo? Pues desconocía totalmente mi problema. No sabía que se llamaba ansiedad generalizada, ataque de pánico, depresión, nada, pues. Pues me acerqué con ellos porque ya era como, pues, ¿qué puedo perder? Aparte ya sentirme nada, pues, ¿no? Sentirme que no disfruto la vida. Pues empecé a atenderme con ellos, con un psicólogo profesional de la universidad. Me empezó a enseñar, pues, las causas biológicas, se puede decir, orgánicas de la ansiedad. Y es donde me empezó a platicar, pues, que el sistema nervioso central es el que se parte en 2 subsecciones, en el parasimpático y en el simpático, y como el simpático pues segrega estas adrenalina, noradrenalina en el cuerpo por medio de los riñones, las glándulas que están en los riñones, y
y pues te preparan para la activación primeramente, pues o sea que me explico, realmente la ansiedad es normal hasta el grado que guarda relación con la situación temida o inclusive con la situación pues de riesgo, pero ya no tiene, cuando ya pierde esa relación con una situación, es donde se torna enfermiza, pues como mi caso era que yo ya, pues sin motivo aparente, sufría la ansiedad. Sin embargo, antes de tratarme la ansiedad, siempre sí lo primero que se debe hacer es descartar que existe un problema de enfermedad, pues alguna. ¿Por qué? Porque pues, puede haber enfermedades que tienen síntomas similares a ello y que crean que pues, es ansiedad, pero realmente es un ataque cardíaco o algún tipo de problema parecido. Entonces, pues entré con él a conocer la parte, se puede decir, un poquito orgánica del problema, cómo se manifiesta en el cuerpo. Él me platicó que pues ocupaba terapia para saber llevar esto. Él era psicólogo y también podía dar medicamento. Él me dio medicamento, me dio en ese entonces paroxetina, y él sí fue el que me explicó y me dijo, no creas que mañana te vas a sentir bien, pues o sea, eso es un proceso que aparte de tu medicamento vas a tener que llevarlo junto con las terapias para que tú sepas identificar cuál es el problema, la raíz o la situación de lo que sientes. Me platicó que pues la ansiedad pues puede ser de dos tipos, pues la somática y la otra, y la cognitiva, pues, que la cognitiva es la que nos ataca por medio del pensamiento pertinente, compulsivo, disfuncional, y la somática pues es la pues, que sentimos ya esa hiperventilación, la sudoración de las manos, temblores, o sea, nerviosismo. Y pues hablo de que es un tema bien extenso en lo que él me puede explicar, inclusive me invitó en diferentes puntos de la terapia a convivir con otras personas que tenían problemas de ansiedad. Me metió a terapias grupales. Pues al principio no me dijo por qué, pero me dijo, quiero que entres a grupos, me dice, donde existe gente que tiene un problema como tú, dice, de ansiedad. Entonces, al entrar yo en esos grupos, estoy hablando que yo pues estaba joven, 18, 20 años, al entrar en esos grupos, y yo escuchar los problemas de los demás, me quedé, Inyasu, ¿por qué estoy haciendo aquí? Pues lo mío es un juego, dije entonces, o sea, Ah, sí. porque, porque escuchaba unas historias donde una persona, por ejemplo, ella hablaba de una violación que había sufrido, otra hablaba de los golpes que le había pegado el marido, otra hablaba de el asalto que le había pasado en la calle y lo habían herido con una arma. Y en la máquina yo me quedé, o sea, pues yo qué estoy haciendo aquí, pues yo no tengo esos problemas, decía, ¿no? Entonces, el mismo doctor psicólogo se dio cuenta, pues que yo así como que me desencajé ahí en la reunión y, y me dijo, ya, vente para acá, me dice, tú nomás era para que traes una hora, escucharas cómo se va desarrollando, ya después vamos a volver a entrar a otra, me dice, y me dice, ¿cómo te sentiste? Me dice, no, pues claro que pues nada cómodo, pues escuchando ese tipo de situaciones. Y me dice, ¿y cómo la ves tú con lo que platican tus compañeros ahí y con lo tuyo? No, pues es que, pues lo mío, pues siento yo que es casi pues una tontada, le digo. No, me dice, es que precisamente eso es lo que quiero que aprendas hoy. Me dice, no, no es una tontada lo tuyo, me dice, sino que esa es la importancia, dice, de cómo unos interpretamos ciertas situaciones y como otros. Para ti, me dice, tu problema es tu muerte, pues. Y para ellos ese problema es su muerte, dice. Es por ello, me dice, que fuera de lo que es la psicología, es por ello que hay que aprender a respetar mucho las opiniones de las personas y de lo que siente cada uno de ellos, me dice. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo se están sintiendo realmente las demás personas. Por una situación que para ti puede ser de lo más inofensiva y más básica de solucionar, dice. Pero cada quien tenemos diferentes habilidades y capacidades para saber enfrentarlas. Y tras me empezó a caer el 20 de que, oh, pues sí es cierto, pues no, o sea,
desde ahí en adelante, pues también aprendí pues a escuchar, ¿no? Y a escuchar, a saber cómo te sientes, porque pues yo fui esa persona que fui escuchado y que nadie se rió de mí por mis problemas y que al contrario de ello me dieron algún consejo o alguna manera de relajarme, pues es por ello que sí destaco lo importante de siempre estar para escuchar a alguien en ese sentido. Otra cuestión, pues yo no dejé mis terapias, duré más de un año en eso. Y me dijo, otra técnica, me dice, aparte de que, pues, descartar que no tengas ningún problema físico, dice, de enfermedad, eh, pues es aprender a relajarse, es aprender a respirar, me dice, es practicar la respiración diafragmática, dice. Todo lo que me explicó él fue como empezar de cero, porque me dijo, así como respiran los bebés, es como deberíamos de respirar nosotros, que su pancita se llena de aire y la sueltan. Esa es la respiración correcta, dice, que debe existir en nosotros, pero la vamos perdiendo. Empezamos a respirar con la parte superior del abdomen, el tórax. Y, y pues si bien pues nos sirve, pero no para relajarnos, pues. Entonces me enseñó esa técnica de respiración diafragmática, muy buena técnica. Eh, Héctor Díaz, pues ahí nos las imparte también para la cuestión de cuando nos mide la coherencia cardíaca, muy efectiva. Y me enseñó otras técnicas que van pues desde, como yo sufría el pánico, donde yo tenía que entrar en un proceso de hacerme un capturador de mis pensamientos, porque yo en muchas ocasiones me podía sentir muy mal y no detectaba el problema. Híjola, pero, ¿qué pasó? Pues, o sea, y él me decía, párate y piensa, me dice, o sea, y hazte preguntas tales como, ¿qué ha pasado por mi mente en este momento? Pues, en este mismo momento, ¿qué ha pasado por mi mente? Ponte a pensarlo, dice, ponte a analizarlo. Entonces te vas a ser experto de capturar los pensamientos esos que te están causando el síntoma. Y sí, con la práctica eh, logré detectar así que, mira, es que estoy pensando que me va a pasar esto por lo que acabo de ver en la calle o alguna situación de algún tipo amenazante. Y capturaba el pensamiento y me ayudó él a manejar pues lo que es la terapia cognitiva conductual, donde pues ya que tienes el pensamiento disfuncional, pues lo vas como que desglosando, como si fuera un rompecabezas, donde lo vas desarmando y empiezas a evidenciar ese pensamiento de qué tan real es de que te pueda pasar lo que estás pensando, pues. Es como una balanza, una báscula, donde por un lado está ese miedo del pensamiento disfuncional totalmente irracional y por otro lado están las evidencias y las armas que tú tienes pues para deshacerlo, pues, ¿no? Entonces ya era una práctica mía que andaba hasta con un librito, yo, pensé esto y ahorita voy a desglosar mi problema, porque ese era mi aprender, pues, o sea, sí, mira, pero estoy sano, o sea, estoy practicando ejercicio, la evidencia es menor de que pueda pasar de como yo estoy ahorita, o como mi estilo de vida es ahorita. Entonces, pues fueron los cambios míos desde cambios de amistades, cambios de, de la escuela, cambios de que me la llevaba de vago antes en la calle, me la llevaba tomando, entonces pues tuve que hacer cambios generales de todo, pues porque realmente parte de la técnica es revisa tu estilo de vida, pues o sea, en mucho radica en ello, pues no. Y la verdad, pues que yo no tenía ningún ejemplo de situaciones así en mi casa, pues mis papás profesionistas, tíos profesionistas, y yo decía, pues yo tampoco puedo andar como que mal si nadie me ha inculcado, pues o nunca he visto que en mi casa existan problemas de gente desempleada o que no sirvan para nada, por así decirlo, ¿no? Entonces era mi misma mente la que me jugaba esas situaciones malas, de sentirme yo mal por mí, por cómo andaba con mi situación. Estaban chocando mis creencias, lo aprendido por mis padres, pues no, porque pues yo veía una familia unida,
vuelvo a lo mismo, tíos profesionistas, hermanos profesionistas, y pues yo andaba mal en ese sentido. Nunca yo llegué a cuestiones de droga ni nada por el estilo. Entonces, mi misma mente me jugaba ese juego de que, oye, pues se me hace que andas mal, vas mal, y andas mal, y pues atacó tanto que me llevó a sufrir los problemas, pues, ¿no? Entonces, pues con todos los cambios, sí me ayudé mucho con él, me apoyé mucho con él, los tomé muy en cuenta. Me dijo, hay una técnica que es barata, es gratis, me dice, la de hacer ejercicio, ahorita de caminar, dice, no hay mejor, la verdad me dice, es que no hay mejor técnica que esa, me dice, el que oxigenes el cuerpo, o el que liberes las endorfinas, dice, al grado de que existe gente que ya hasta es adicta a las endorfinas, siempre hace ejercicio, siempre tiene ese bienestar, así viven ellos felices, y es algo muy bueno, aparte de que me apoyé también con parte de meditación. Le batallo la meditación, pero pues sí lo intento en ocasiones llevar a cabo. Pues una respiración aprendida, una técnica de meditación, pues no la tengo muy dominada, pero pues me puedo ir guiando un poco. Y aparte del ejercicio, pues me dice, te garantizo yo que tu problema va a quedar en el olvido si tú pones en práctica todo esto. Y sí, tal cual me llevó a practicar todo en conjunto. En aquel entonces, pues bajé como 20 kilos, yo creo, después de que me puse en línea con todo. Se me Perdón, reforzó. perdón, César, ¿estamos hablando siempre del mismo profesional? Sí, Que, o sea, que tenía una amplitud mental, si no interpreté mal, de ir de la terapia cognitiva a la meditación. Y era psiquiatra, o sea, él te dio un enfoque integral a tu problema. sí, así es. Y otra pregunta para precisar el caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con las pastillas? ¿Cuánto tiempo tuviste que tomarlas? Yo estuve cercano al año pasado, un año pasado, con pastillas. Pero Eh, ¿durante cuánto tiempo las tomaste entonces? un año y me fue, como los 8 meses me fue bajando esa dosis donde ya era un día sí, un día no, y luego ya 3 días sí, y así, pues no, nos fuimos llevando para lograr el cambio, pues no. Digo, para ello no quiere decir que no sienta ansiedad hasta ahorita, claro que la siento, sin embargo sí detecto muy rápido cuál es mi problema, pues no, o sea, dónde está el problema, y es lo que me lleva pues a tomar acciones en ese sentido. No me dejo estresar, no dejo de sentir ansiedad, pero cuando menos me siento muy aliviado de saber que tengo herramientas que me ayudan a solucionar el problema. En cuanto a los ataques de pánico, miedo, pues yo llevé prácticas con él de hacer simular el problema, en este caso yo provocarme los síntomas mediante las hiperventilaciones y llevarme casi al punto de un ataque de pánico y hacer consciente de que yo estaba practicando esos síntomas y no me va a pasar nada, pues, o sea, que era lo peor que me podía pasar, todo ese tipo de preguntas me tenía que formular yo para sacar adelante el problema. Pero la parte más, yo creo que mejor y la que me gustó más fue la de las creencias, la de los pensamientos disfuncionales, donde yo siento que esa es la clave de esto, de cómo nos hemos ido educando, cómo hemos ido aprendiendo parte de lo académico, cómo aprendemos viendo, cómo aprendemos viviendo. Entonces, esa es la parte yo creo más importante de llevar esto a cabo, la solución de todos los problemas de nosotros, porque pues si tus papás tienen miedo a algo, a ti se te manifiesta el miedo a algo también, pues porque para ti es una creencia de que le tengas que tener miedo a lo mismo, pues, o sea, así aprendemos desde chicos, pues. Entonces, sí peleas contra creencias que ya traes arraigadas desde un inicio, y es fuerte dar el cambio en ese sentido. Él rescató algo bueno que fue motivante también para mí. Me dijo, sabes que eres una persona, me dice, que la verdad, fuerte en lo que piensas, dice, porque nunca, lo más fácil es que hubiera sido alcohólico o drogadicto, me dice, para salir del problema. Y tú llegas aquí con tu problema muy fuerte
con ganas de salir adelante, me dice, porque la mayoría de los casos ya vienen con ese problema que te menciono, me dice. Me lo comentó, pues no sé, motivando o no, pero sí me sentí, pues de alguna forma, pues halagado por ello, y también después sí me la creí, porque honestamente sí es muy fácil abrir un caguamón a diario y echártelo, ¿no? Y seguirle con la segunda y tercera, y llevarte la vida de esa forma, olvidándote que los problemas ahí están y que la única forma de enfrentarlos es, pues, entrándole con acción, pues con él aprendí mucho esa técnica. eh, el ejercicio, pues, cuando me casé sí lo dejé bastante tiempo, pero sí siempre he intentado practicar algo, aunque sea caminar, porque yo sí siento que me relaja bastante. Él me decía, esa técnica de la terapia cognitiva conductual y todas las técnicas que te doy yo, me dice, es algo que tú en un futuro lo vas a hacer automático, me dice. Porque te pongo un ejemplo, me dice, tú cuando manejas un carro, me dice, tú ya no vas pensando en que tienes que meter en primera, segunda, tercera, cuarta, me dice, sino que ya lo haces de una manera automática. Y esto, me dice, es algo similar, dice. Cuando tú aprendes a nadar, me dice, ya nadas porque nadas, pues ya lo tienes aprendido, pero no vas pensando en que primero es la mano derecha y luego la izquierda y luego la pierna derecha y luego la izquierda. No. Entonces es lo mismo, dice, es aprender una técnica que te va a ayudar a salir más adelante de este problema más rápido, dice. Y pues es con ello que me ha apoyado, me ha servido, y pues yo después fui inspiración para otros casos, donde él me invitó pues a convivirlo con otras personas. Eh, Estaban como yo al principio, que no creían que se podía salir adelante del problema, porque yo no lo creía, pues era tanto el malestar que decían, no, no, es que ya se nos acabó la vida, la gente como nosotros, pues una cosa así, pues hay que dejarse ayudar, eso es muy importante. Otra cuestión que me ayudó mucho fue lo que comenté, el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora. Eh, pues si ya combinas la parte psicológica, si ya combinas la parte de Eckhart Tolle, que a lo mejor entra parte espiritual, yo creo que llevan a lo mismo, pues no, en diferentes, no idiomas, sino que en diferentes interpretaciones. A mí me hizo mucho sentido su libro del poder de la hora, de lo mismo de que siempre pensamos en pasado, en futuro, pero nunca estamos viviendo el presente, pues, o sea, que es lo más bonito que tenemos, pues. Y pues todos los debemos de solucionar aquí, pues no preocupándonos por anticipado, ni deprimiéndonos por lo que ya pasó, pues, ¿no? Entonces, para mí sí fue algo muy instructivo ese libro. No fue un libro que pude agarrar sabes que ya terminé de leerlo, me siento muy bien. No, yo tardé con ese libro hasta una sola página, yo tardé hasta 3 días para darle la comprensión de vida. Porque decía, pero, o sea, ¿por qué? ¿Con qué me quiere decir en eso? O sea, y yo mismo me ponía a pensarlo, a reflexionarlo. Me gusta mucho donde hablaba el tema del ego, cómo nos domina de esa manera, o sea, cómo nos inclina la toma de decisiones, cómo también pues nos puede llevar a sentirnos muy mal, pues solamente por el arraigo que existe de que siempre tenemos que ganar, o situaciones por el estilo, pues, ¿no? Y, y varios libros, además de ese leí otros libros que pues me gustaron, pero ese fue el que más me marcó, yo creo, para una solución ya más tangible para mí y más duradera. El hecho es que a veces yo lo agarro y lo leo, y muchas cosas siento que ni las leí, o sea, las vuelvo a leer y me gusta. Pues también hay veces que dejo mis prácticas porque, pues como todo, yo creo el tiempo, siempre nos andamos acusando la cuestión de falta de tiempo, pues, ¿no? Pero pues el tiempo deja de hacer una cosa para hacer otra, pues, o sea, tienes que acomodarte, esa es la realidad, pues, o sea, y siempre va a haber tiempo para cada una de ellas. Dentro de las técnicas, pues esto de la ansiedad generalizada y miedo, pues es algo que puedo aportar de parte mía, que hasta la fecha pues llevo en práctica cuando puedo, cuando sí me siento muy mal, la verdad que sí lo hago, o sea, le he platicado, hay veces que he estado ahí con Rogelio y le digo, Rogelio, pues yo ya me voy ahorita. ¿Por qué? Porque ando bien estresado, le dije, tengo que irme a caminar, o sea.
y me toqué salir de aquí ya, le digo. O sea, y es más productivo, honestamente, irme antes de ahí porque ya ando muy saturado. Ya es algo que no me ha pasado hace tiempo, pues no, pero sí, sí tuvimos unas rachas ahí en el trabajo donde parecía que eran bombardazos, no más para mí, para todos, que nos atacó un virus a nivel mundial, nos destrozó la base de datos contable, operativa, eh, a Rogelio le destrozó todo el almacén, todo lo operativo, a mí me destrozó todo lo contable, todo, y nos cobraban todavía una cantidad enorme de, no me acuerdo cómo se llama la moneda, esta criptomoneda, eh, Bitcoin. bitcoins, y nos asesoramos y era de que ni pagues porque no te lo van a regresar. Pues, secuestraron el servidor. Entonces, sí hubo tiempos de que vivimos de bastante ansiedad ahí, pero muchas veces es más sano tomarte el tiempo, salte un rato, si estás avanzando, salte un rato, vete a respirar, vete a relajar, mañana continúas de mejor manera y mucho más efectivo, o sea, es mucho más efectivo tomar ese respiro que querer quedarte sin avanzar nada, pues, o sea, porque realmente tu situación mental está enajenada en ese momento, en tu preocupación y en tu ansiedad, más que en lo productivo que puedas hacer, pues. Eso es bueno reconocerlo muchas veces y tomarse ese tiempo fuera, que ahorita vengo al rato con nuevos aires y nuevas ideas. Hay veces que me ha pasado practicarlo y que al siguiente día yo traigo la solución elaborada, simplemente por dormir bien. Y eso es lo que puedo puntualizar en el tema. Qué bueno, César. La verdad que a mí me encantó escucharte porque, aparte, como si fuera un sincronismo, ¿no? Estamos terminando el módulo 2 de control emocional y lo que escuchamos de César, ahora le voy a pedir la opinión a los compañeros, pero fue muy aleccionador, hay 3 o 4 puntos para destacar para mí, pero curiosamente, a mí me ocurrió esto, no quiero ver a los compañeros qué le pasó. Curiosamente, César es como que inauguró el módulo 5, o sea que su charla fue motivante, en el sentido de que nos está contando, arrancó contando un problema muy delicado, que es la sensación de que te está muriendo, o sea, más delicado que eso no hay. Después nos contó que sí hay, porque hay gente que le pasaron cosas terribles. Después el profesional que le explica que no, que a su manera para cada uno es terrible. Y nos está contando soluciones, nos está contando salidas, algunas más razonables y fáciles y otras más elaboradas, que por ahí te tiene que ayudar un terapeuta. También nos cuenta lo de la frustración de que un profesional que te da un medicamento se olvide darte cognitivamente el dato de cuándo va a funcionar. Increíble, ¿no, César? Están preparados para eso, se están dedicando a eso. No es gente que está desesperada por el salario de mañana y se olvidan de esos detalles. Yo he vivido también situaciones así, o hacen mal una receta, o que sería menos grave, ¿no? Pero errores garrafales que también nos tienen que mantener siempre atentos a que, bueno, no son semidioses, no son gente perfecta, etc. A mí me pareció muy interesante la charla de César. Y mira, una cosita antes de darle la palabra a los demás, a ver cómo vivieron tu charla. Qué interesante que tú rescates tanto lo cognitivo como solución del problema y que tu terapeuta te haya dado ese ejemplo que acá también hemos dado un par de veces. A veces cuando hacemos un ejercicio o tenemos algún tipo de charlas parece que estamos muy teóricos, parece que estamos pensando demasiado y la vida es una sucesión rápida de acontecimientos. Sin embargo, el terapeuta te dijo, ahora te parece muy difícil capturar los pensamientos, una metáfora muy interesante, pero con la práctica se te va a volver una segunda naturaleza, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y quería contar este pequeño experimento para entender lo que César nos dijo de la parte cognitiva. Resulta que un grupo de estudiantes, todo con contrato y todo sabiendo que no iba a haber ningún efecto secundario nocivo y nada, los engañaron con una inyección que les daban
diciéndole que era un medicamento muy suave para ver qué pasaba, y les estaban inyectando adrenalina, que es una de las sustancias que conduce al estrés. No sé si hay un símil, no sé si hay un símil de este experimento con el cortisol, que sería más definitivo para generar estrés. Pero miren lo que pasó con la adrenalina. Algunos declararon que estaban más excitados que hace media hora, que tenían ganas de hacer cosas, tenían ganas de salir a trabajar, a hacer cosas, a pelearse, a tener sexo, si era el caso. Otros se enojaron, les vinieron pensamientos de enojo, se frustraron. A otros les agarró miedo. No sé por qué estoy inquieto, estoy ansioso. ¿Y cuál es la interpretación? No, nadie, hay máquinas que leen el cerebro, pero nadie puede leerte el pensamiento, gracias a Dios. Hay novelas de ciencia ficción que hacen en que hay una máquina. Por suerte no, por suerte todavía un terapeuta te tiene que preguntar qué estás pensando. No puede él entrar en tu mente y robarte tus pensamientos. Pero ¿cuál es la interpretación que sacaron de los testimonios que se grabaron de todos estos estudiantes? Los especialistas interpretaron que al inyectar adrenalina, activaron los pensamientos, mejor dicho, potenciaron los pensamientos que ya estaban en cada cerebro. Potenciaron los pensamientos que ya estaban en cada cerebro. Es decir, el que estaba bien de ánimo ese día se puso medio eufórico. El que estaba preocupado le agarró temor. Y el que estaba un poco molesto le agarró un ataque de enojo, de furia. Entonces, la adrenalina genera esa activación cerebral. Pero ¿qué acabamos de escuchar de parte de César? Que aun cuando tú tengas el ataque adrenalínico, por decirlo de alguna manera, la conducción de los pensamientos hasta cierto punto está en nuestro poder. Entonces, si lo hacemos, ese control es un resultado. Si no lo hacemos, es otro. Entonces, en este experimento refuerza lo que nos dice César. Aun cuando la adrenalina está corriendo por tu sangre y el cerebro está activado, tú puedes capturar, me gustó esa imagen, ahora que se usa la captura de pantalla, ¿vieron? Para probarle a un amigo que te está pasando algo en el celular o en la PC, captura de pantalla. O incluso para mandar facturas y todo se usa, ¿no? Captura de pantalla es captura de pensamientos. ¿Por qué estoy pensando esto? Es la antítesis de la negación, ¿no? Así que para mí ha sido una charla muy, muy interesante, César. Te felicito. Bueno, también la paradoja de que tuvo que sufrir bastante, pues yo le digo, te felicito, pero hubo una parte que él no la buscó, que es que se le dio esta situación, este aprendizaje intensivo, digamos, de lo que es el trastorno de ansiedad generalizado, el sentir el ataque de pánico. Yo digo, te felicito por haberlo compartido de esta manera y te lo agradezco porque fue muy, muy, muy interesante, muy Muchas, vívido. No sé, las opiniones de los compañeros que dicen, alguien que quiera darle un feedback. De lo que yo dije de motivación, ¿concuerdan un poco que tuvo su parte motivadora o suena más bien como preocupante el caso de César? ¿Están de acuerdo en que hay un aspecto motivador en cómo salió de la situación? Que justo vamos a entrar en ese módulo. Sí, Rubén, te escucho. Sí, buenas tardes. No, pues sí es motivador, ¿verdad? Escuchar a César de que tuvo la habilidad, vaya, de reconocer que tenía digamos, un problema, por decirlo de alguna manera, y buscó ayuda, se acercó a gente especializada en el tema para poder él salir pues avante pues de esas situaciones, ¿no? De esos miedos, de esos momentos de angustia o quizá de desesperación por lo cual llegó a atravesar. Qué bueno, ¿verdad? Que vaya pues, ese momento vaya de poder trabajar todas esas situaciones por las cuales atravesaba, ¿no? Y que las canalizó, vaya, de manera correcta, pues, profesional y no como dice él, pues, porque mucha gente que a lo mejor llega a pasar por esas situaciones las canalizan
totalmente opuestas, ¿no? Quizá, como dice César, ¿no? A lo mejor mediante el uso de narcóticos o de licor, o vaya, buscan la salida rápida, ¿no? A ese tipo de situaciones. Felicidades, qué bueno que se ponga esa ayuda en ese rubro. Claro, hay en el relato de César hubo actitud de parte de él, actitud con C, y aptitud. O sea, se dejó ayudar, aprendió, nos está pudiendo transmitirnos a nosotros, aprendió integralmente, aprendió desde las cuestiones del sistema nervioso, que sería el hardware, hasta el software, que son los pensamientos cognitivos, e incluso nos habló de lo espiritual, de lo trascendente, hasta qué punto todo está interconectado, ¿no? Vuelvo a rescatar que yo coincido con que el libro El Poder de la Hora, todos los que puedan leerlo, es muy interesante, ya creo que lo hemos compartido en el grupo de WhatsApp, es una obra muy buena. Y está el audiolibro, que también, no me acuerdo si lo subí, pero cualquier cosa me lo piden, me lo recuerdan, ya no me acuerdo bien si lo subí, creo que sí. El audiolibro es, para los que no tenemos tiempo, es una posibilidad muy interesante. Bueno, y no me acuerdo quién más, ¿alguien más quiere comentar sobre César esta exposición? Si no, se van presentando los que todavía no expusieron nada, si lo pueden hacer. Yo también quería rescatar lo que había dicho Jorge, que no estuvo, me parece, en la reunión anterior, o no nos alcanzó el tiempo, cuando mandó el video de la cuestión de la termodinámica, también me pareció original, y son metáforas que yo siempre rescato como interesantes, ¿no? El asunto de vincular al sistema emocional nuestro con la cuestión de la termodinámica, en particular, yo diría con la entropía, ¿no? La entropía es un desgaste que dicen que hay en el universo, en la segunda ley de la termodinámica, de que todo va a ir tendiendo al desorden, inevitablemente, incluso para el universo entero dicen que se va a enfriar y algún día no va a existir nada de lo que existe hoy, de la materia. Dada esa ley de la entropía, que podemos hacer un símil con nuestra vida, es inevitable que en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, en el cuerpo, haya desgaste. Así avanza además el tiempo cronológicamente, pasamos de la juventud a la madurez y de la madurez a la vejez. Ahora, el mal manejo del sistema emocional produce una aceleración de la entropía. Como dijo Rubén, lo edificante del caso de César es que logra interrumpir pautas negativas y en vez de terminar consumiendo drogas o tomando alcohol o haciendo un desastre o lastimándose, salió a flote y tiene una vida normal, es responsable de una familia, tiene un trabajo, y supongo que, y vos lo dijiste, César, estás orgulloso de los cambios que tuviste. Te sentís bien gracias a la conciencia de todo lo que hiciste para estar bien, ¿correcto? Sí, así es. Bueno, excelente. No sé quién quiere continuar. Héctor nos había expuesto sobre respiración, está César, Jorge había enviado por video. ¿Quién quiere continuar? A ver, los que tengan algo para exponer, sería interesantísimo. Y vamos cerrando el módulo 4 con esto. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha, Alan? ¿Sí se escucha? Sí, bajito. ¿Cómo? Se oye. Se escucha muy bajito. Alan, sí, muy bajito. Alan, ¿estás hablando? Sí. ¿Cómo andas? ¿Ahí me escucha? Un poquito bajo, pero se escucha. A mí me tocó el desplazamiento emocional. Yo ya había hecho una previa exposición de esto, pero si quiere lo puedo volver a practicar el día de hoy. Sería bueno, sería bueno. Pero antes de esto, el desplazamiento emocional, porque ya viendo las lecturas del módulo 4, me encontré algo que me gustó mucho. Lo voy a leer textual. A ver. Y dice: tener como criterio de actuación los sentimientos, es decir, una conducta no medida por la reflexión y la voluntad, produce insatisfacción. Nos hacemos esclavos de los estados de ánimo, de las ganas del momento. En pocas palabras, esto es infantilismo y falta de responsabilidad. Y aparte,
y va ligado con lo que dijo César, o sea, fue el comportamiento, o sea, las acciones que hizo para salir adelante, está ligado a las emociones como lo están los cambios fisiológicos, en este caso, pues el estrés que sintió, o esas ganas de salir a caminar para sacar lo que traía, ¿no? De modo que para poder manejar las emociones es preciso tomar el control de nuestro comportamiento y sobre todo reconocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? Me llamó mucho la atención esto porque pues obviamente va muy ligado con el desplazamiento emocional. ¿Qué es el desplazamiento emocional? Básicamente es aquello que te obliga a salir del círculo donde estás, de esa zona de confort en la que estás. Que, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que menciona ahí, si eres tímido, pues te tienes que hacer la idea de que ya no lo eres más, ¿no? Y salir a platicar, o si estás, ahí menciona, si estás en depresión, pues tienes que obligar, y no quieres hacer nada, pues te oblígate a salir a una reunión con amigos, porque al rato se te va a olvidar, y sí es cierto, muchas veces nos ha pasado que traemos una situación personal o de trabajo, y el simplemente hecho de juntarte con amigos con familia o con quien sea en ese momento, nos ayuda simplemente a olvidarse, ¿no? Y así como dijo César, muchas veces hasta en el sueño te llega la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya lo ventilaste, por así decirlo. Entonces, el desplazamiento emocional dice que nos debemos de comprometer, involucrarnos y obligarnos sobre todo a salir de esa parálisis que nos tiene. Mencionaba en la lectura un caso práctico de un psiquiatra que le recetó a su paciente con depresión el hacer ejercicio. El hacer ejercicio, ¿por qué? Y en que empezara poco a poco, obviamente, porque dice, pues tiene un efecto tranquilizador la liberación de endorfinas al hacer el ejercicio. Entonces, está ligado, pues dice, entonces lo que tienes que hacer, pues oblígate a pararte y a caminar, no te debes de quedar ahí simplemente. Todo esto se escucha muy fácil porque casualmente hace 2 semanas llegó aquí a la oficina uno de mis clientes y estábamos platicando y me dice que esa mujer, ella sufrió de depresión al grado que tuvo que medicarse, al grado que estuvo tomando pastillas durante todo un año. Entonces uno le dice, ay, pues te hubieras parado, hubieras caminado, hubieras salido. Dice, sí, dice, pero no estaba en mí, dice, te lo juro, dice, no estaba en mí eso, o sea, yo me sentía fuera de, y pues gracias a mi marido, que me ayudó y me estuvo conmigo, me subió de muleta y lo que tú quieras. Híjole, qué difícil entonces, ¿no? Esto se vuelve como una paradoja, pues sí, a lo mejor debes de tener esas ganas de comprometerte y obligarte, pero siempre creo que pues, debes de tener alguien enseguida para que te ayude en el caso de que tú no puedas tener ese pequeño empujoncito, ¿verdad? Porque si no, pues ahí te vas a quedar atorado. Y sobre todo, Alan, ahí yo lo que viví mucho, ¿no? En esos tiempos de malestar, te aconsejan, no te preocupes, cálmate, hombre. Sí, dime cómo, pues, o sea, no es tan fácil, pues, o sea, mira, cálmate, relájate. Sí, ¿qué más quisiera yo que pudiera hacerlo? Pues, o sea, es todo un proceso, pues, en verdad, pues, no es nomás el desearlo, pues, en ese sentido, pues. Claro, porque incluso las personas, aún con buena intención, César, que desconozcan lo que es el ataque de pánico, ingenuamente te van a insistir, no tienes que ser negativo, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, pero no saben, no conocen que hay personas que están incapacitadas momentáneamente, como el caso que nos cuenta Alan, de usar el mínimo recurso que tengan a la mano porque les falta la energía o se les nubló completamente el cerebro. Entonces, gracias a Dios, los seres humanos podemos ayudarnos. Miren si todos tuviéramos que aprender medicina por las dudas que nos tenemos que operar a nosotros mismos. Ni siquiera los médicos se pueden operar a sí mismos. Cuando tienen un colapso orgánico, un colega los ayuda. Entonces, bueno, esas son las lecciones que sacamos de esto. Sí, Alan. Entonces, ahí yo lo complementaría a esto, después de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque la lectura del desplazamiento emocional plantea de esa manera, ¿no? El de que tú eres el que tienes que hacer eso y te tienes que
que mentalizar que tú eres el que tienes que hacer eso. Y luego por otro lado veo un caso real de una persona que sufrió depresión y me dice, es que no estaba en mí, no era yo. Entonces ahí puedo ayudarme de un colega, bueno, perdón, de un paisano tuyo, de Jorge Bucay, Ujú. cuando se refiere a la autodependencia, que dice, tú debes de ser, sí, claro, tú debes de ser suficiente, pero reconoces que ocupas a otra persona para estar, o sea, completo. Si esa otra persona no te puede dar lo que tú estás necesitando, pues sabes que muchas gracias, o sea, busco a la otra persona que sí me pueda dar eso. No realmente se refiere a que tienes que dejar a la mujer o cosas así, sino simplemente una amistad o la que sigue. O sea, vas a buscar en cada persona eso que tú estás necesitando. Claro, bien. Porque, Alan, a ver si, muy cierto lo que dice Alan. Esa lectura, por suerte, no es la única lectura de ese módulo y del curso. Es decir, hay una mirada de un profesional que es bueno para dispararte estímulos y te dice, muévete, haz ejercicio, haz esto, haz lo otro, y eso bienvenido. Pero claro, si vamos a situaciones extremas, hay personas que no pueden hacer nada por sí mismas. Ahí es donde viene la cuestión de no estar cerrado mentalmente y evitar pedir ayuda. Yo creo que le habíamos contado una vez una pequeña anécdota que algún autor seguramente la pensó o quizá ocurrió de verdad. Un niño estaba tratando de mover una maceta muy grande y el padre le decía, tú puedes, tú puedes. Y el niño al final se da por vencido. Entonces el padre le dice, pero ¿estás seguro que usé todos los... ¿estás seguro que no pudiste? Y el niño le dice, pero tú lo viste, papá, que no pude. ¿Pero usaste todos tus recursos? Sí, hice todo lo que estaba a mi alcance, le dice el nene. Hice toda la fuerza que pude. No, no usaste todos tus recursos, le dice el padre. No me pediste ayuda. Entonces, en esta pequeña lección siempre está la posibilidad de que no te alcance un libro de autoayuda, de que el poder de la hora te resuene en tu cerebro, pero todavía no es el momento. En el psicoanálisis se llama a ese momento, que puede ser definitivo, ¿no? Al que después no vuelves nunca más a hacer algo, lo llaman insight en inglés, que significa discernimiento, ¿no? Palabras que bien podría usar Eckhart Tolle o Krishnamurti o alguno de estos autores que hablan de lo trascendente, ¿no? El insight en inglés es cuando se te hace la luz sobre algo. Por ejemplo, yendo al caso de César, César acepta la proposición de su terapeuta de que él debe capturar los pensamientos. Entonces, ahora, César, que has vivido lo que has vivido, ¿tienes alguna duda de que eso funciona? No Sí, tienes más dudas, ¿no? No tienes más dudas. Tú sabes que eso funciona como la aspirina, que alguna vez te sacó un dolor de cabeza. Funciona. No funcionará en todos los casos, no es milagroso. Pero nadie te haría dudar de nuevo de que si hay que probar eso o no hay que probarlo. Hay que probarlo. No está garantizado. Tal vez no sea el único factor, pero tú sabes que funciona. Y después, respecto a lo que dijo Alan, ¿no? La pregunta del millón, cuando arranca un taller o un seminario, es ¿cómo puedo cambiar tal emoción? ¿Qué es lo que cambia una emoción? Y resulta que a pesar de todos los aparentes desvíos que nosotros damos para cambiar una emoción, la respuesta final, parece que fuera directa, pero no, la respuesta final al cambio de una emoción, supongamos que es miedo, ¿cómo hago para superar mis miedos o la ansiedad? es otra emoción. Es otra emoción, claro, César, es otra emoción. Ahora sí entra el cómo. Sí, qué fácil que me lo dices, pero ¿cómo lo hago yo? Acá es donde intervienen cosas que hay en cada módulo nuestro, los que estamos compartiendo, que se llaman técnicas psicofísicas. Es un proceso. Y en técnicas psicofísicas incluimos la posibilidad de tomar medicamentos que así como los tomamos para regular la presión o una arritmia en el corazón, la tomamos para que regulen los neurotransmisores que hay en el cerebro y te permitan entender qué te está pasando y dónde está la salida. Entonces, César es un testimonio directo
de que con la combinación de esos factores, ahora está en una situación muy buena, comparado con lo que estaba en ese momento. Y ni hablar, no buena, sino ya de vida o muerte comparada con lo peor que le podría haber pasado en ese momento. Así que bueno, estas son las lecciones que extraemos. Entonces, Alan, ¿está bien el complemento de lo que estamos diciendo respecto a lo que se entiende por desplazamiento emocional? Sí, definitivo. A lo mejor ahí en el caso de ella pudiéramos concluir de que para salir de su zona de confort fue acercarse con un psiquiatra que le recomendó medicarse, así como tú comentas, ¿no? Que le llevó Claro. mucho tiempo, sí, de todo el tiempo que le llevó, pero pues salió, ¿no? Al fin y al cabo ya salió. Claro, sí, y fíjate que más que zona de confort en estos casos, que ojo que también puede haber algo de autoengaño, de manipulación o lo que fuere, es más bien zona de disconfort. Pero lo que se preguntan las personas que rodean a alguien que está paralizado es, pero por qué no camina? ¿Por qué no se levanta en la cama? ¿Por qué no hace tal? ¿Por qué no deja de preocuparse? Claro, no es tan sencillo por todo lo ya explicado, ¿no? Especialmente por la exposición de César, ¿no? Así que la zona de confort o de disconfort hay que acercarse ahí y ver cómo se hace para ayudar a una persona que está pasando por esa situación. Bueno, ¿quién más quieres poner? ¿Quién quedaría? Rubén, tú no habías expuesto, ¿no? ¿Alguna? ¿Tienes? ¿Puedes hacerlo? Genial, te escuchamos. No hay que si después a corte. Bueno, Sí, nos quedan 7 minutos. ¿Quieren que hagamos ahora el corte? No, le damos. ¿No? Expone Rubén entonces. Sí, te escuchamos. Yo leí la técnica psicológica 18 del módulo 4, ¿no? Control emocional. Habla sobre cómo salir de los estados emocionales. En el caso mío, me considero una persona voluntariamente enojona. ¿A qué me refiero con eso? Yo trato de estar contento, feliz la mayor parte del tiempo. De manera involuntaria, yo creo que tiene que ver más bien con mis genes. ¿Por qué lo digo? Porque yo me acuerdo cuando estaba chico, pues veía a mi abuelo, mi papá, y ciertamente fueron enojones también. En el caso de mi abuelo, me acuerdo que le molestaba mucho, éramos muchos nietos, ¿no? Y jugábamos, hacíamos relajo y ese y el otro, y todo le molestaba, no corran, no griten, cosas de ese tipo, ¿no? Se usa la palabra cabrón, ¿no? En México, Sí. la persona que se enoja mucho. Sí, así es. Aquí también en Argentina. Con decirte que en el barrio le decían el nazi. Era, que en paz descanse mi abuelo, murió grande de 95 años, medía casi 2 metros, era una persona grande, corpulenta, por decirlo así. Era bastante enojón. Yo me acuerdo cuando estaba chico, en una ocasión me llevó a un taller, no me acuerdo qué andábamos haciendo, por la cuestión de que se peleó con el mecánico, se peleó a golpes y era peleonero, era enojón. Entonces a lo que voy es de que en mi caso se me hace muchas de las veces muy difícil controlar un enojo, por ejemplo. ¿Qué me molesta, por decirles de alguna manera? Si a mí alguien llega y me grita, inmediatamente me enojo. O sea, me resulta muy, muy difícil controlar una emoción de enojo. Si alguien llega y me insulta, me grita, es muy difícil para mí darle un giro, ¿no? A esa emoción y decir, sí, lo voy a ignorar, me voy a dar vuelta y voy a caminar para otro lado y simplemente voy a hacer como que nada sucedió. Creo que ahí es donde yo debo de trabajar, ¿no?
leyendo esta técnica, veo pues algunas de las cosas que debemos de hacer cuando nos sentimos, vaya, cuando estamos bajo alguna emoción en específico, en el caso del enojo, por ejemplo, ¿no? Creo que les platiqué hace como un mes sobre la situación esa que me sucedió en una tienda, ¿no? De que yo iba muy contento, iba a comprar en un viernes bebidas y escuchando música y todo, y cuando estaba dando reversa, no se acuerdan que les platiqué, una mujer llega y me llega y quiere que me mueva rápido, que me quite con el carro y me empieza a pitar y a decirme muévete, con palabras altisonantes, ¿no? Me dijo así textualmente, muévete pendejo, me gritó, ¿no? Entonces, inmediatamente yo le contesté de vuelta, ¿no? Igual la ofendí, pues, si se acuerdan que les platiqué, pues, que de repente los niños bajan los vidrios de atrás, porque traía polarizado en las ventanas, yo pensé que venía sola, ya para entonces ya la había insultado, ¿no? De carro a carro, sin bajarme del carro, pues. Y pues ya después me sentí muy mal conmigo mismo, pues, porque pues caí en el momento, ¿no? En ese arranque, podemos decirlo de alguna manera. Después me sentí mal conmigo mismo por los niños, ¿no? Sobre todo porque dije una mala palabra también y se la regresé, pues. Y estaba viendo un video, por ejemplo, que mandó Rafa ahí, que tuvieron oportunidad de verlo, en el que un hombre lo insultan, se bajan de carro a carro, ¿no? Se baja uno y lo insulta, empieza a decir hasta lo que no. Algo similar a lo que me sucedió. Y la persona con una sonrisa en la cara le dijo, no, pues déjalo que hable, y el otro, no me acuerdo las palabras así textuales, ¿no? Las personas son como camiones de basura. Sí, que las personas eran como camiones de basura, ¿no? Que están llenas de odio, de ira, de corajes. Y como todo camión de basura llega un momento en que se llena y lo que buscan es a quién o dónde vaya a tirar esa basura, ¿no? En el caso de las personas, básicamente buscamos a quién aventarle esa basura, pues, ¿no? Esta persona me sorprendió cuando vi el video y así como que reaccioné y dije, a la torre, qué fuerte mensaje, ¿no? De que no debemos de caer en esas presiones, en esos momentos de crisis, ¿no? Yo le podría llamar así de crisis porque yo soy una persona que me enojo, como les digo, fácilmente y he llegado a pelearme. No recientemente, pues, pero cuando estaba joven no la pensaba, o sea, me insultaban inmediatamente, van, órale, a los golpes. Hablando de hombre a hombre, ¿no? Hasta que un día de tantos me mandaron al hospital, ¿no? Por como decimos aquí, por bravito, por machito. Órale, me dieron mi golpiza y me mandaron al hospital. Entonces, decimos aquí, los codazos, ¿no? Los chingazos te van moldeando. Entonces, a lo que voy con esta lectura, pues, sobre el control de las emociones, o cómo salir, vaya, de alguna emoción de enojo, ¿no? Cómo debemos pues ahí viene paso a paso, ¿no? De cómo salir o tratar, vaya, de desviar ese momento de enojo, por decirlo de alguna manera, si ese fuera el caso, de cómo debemos de poner en stand-by esa emoción, pues, decir, ¿sabes qué? Alto. Inmediatamente tratar de enfocarnos en otra cosa, pues, distraer la mente. No ser presas, pues, de ese tipo de situaciones. Hace rato hablaban de respirar, de cómo esto nos ha enseñado, pues, el 5% famoso, ¿no? De respirar 5 segundos, inhalar y exhalar en 5 segundos. Parece que no, pero en la práctica, o sea, cuando uno lo hace, realmente te ayuda, o sea, te calma, te tranquiliza y te hace que te enfoques, vaya, en otra situación, pues. Sales del momento o de la emoción por la cual estás siendo presa o víctima, ¿no? En ese instante. No sé, se me hizo interesante tanto el video como la lectura. Yo creo que tienen mucha razón, ¿no? Sobre todo lo que decía el amigo del video, pues, de que debemos de mantenernos tranquilos, vaya, y de cómo, por aquí lo anoté, de cómo la vida es
el 10% de la vida, dice, es lo que haces, ¿no? Lo que tú hagas, la acción que tú hagas, y el 90%, el resto va a ser cómo lo tomes, ¿no? Esta persona en el video le echaron, yo creo que hasta de la madre, ¿no? Como decimos aquí. Sin embargo, él mantuvo todo el tiempo una sonrisa y un estado de cool, como decimos, o de equilibrio total, ¿no? Emocionalmente hablando, o sea, él simplemente, caray, deja lo que diga, está bien, adelante. Nada pasó, pues, no se alteró, no se vio afectado en su persona, pues, porque tendemos, cuando nos enojamos, tendemos a que se nos suba la presión, por ejemplo, ¿no? A pelearnos, bueno, una serie de situaciones, ¿no? Que pueden resultar de un enojo. Y esta persona ni lo movió, pues, ni lo movió el enojo o la reacción que tuvo la otra persona, ¿no? Interesante para mí porque, pues, es algo que puedo y debo de poner en práctica, ¿no? Y de esta manera tratar pues, de no caer, pues, en esta situación. Bueno, Rubén, y sobre este punto, rescato de nuevo lo que le dijo el terapeuta a César, porque tú cuando ves el video puedes decir, qué fácil. Así que hay que saludar al tipo y hablarle al pasajero y decirle, no, evidentemente, bueno, el video está escenificado y contiene la lección de que hay personas, yo también conté que lo fui aprendiendo en la práctica, que al principio, cuando tenía incidentes de tránsito, yo podía bajar la ventanilla y contestar a alguien, y con el tiempo, cada vez que me pasaba, reflexionaba sobre lo que había hecho y decía, porque por impulso, en tu caso, Rubén, ¿qué rescatamos de lo interesante que cuenta Rubén, que tiene un punto de contacto con lo de César? ¿Qué pasa si tú genéticamente traes una tendencia a la impulsividad? No te vas a convertir en otra persona con la inteligencia emocional, gracias a Dios. No te vas a convertir, vas a seguir teniendo esa tendencia, pero se va a ir moderando cada vez más. Entonces, la reflexión que yo hacía cada vez que decía, pero si no pasó nada, ¿cómo voy a contestar así la próxima vez? Hacía que la próxima vez yo contestara con menor intensidad. Hasta que en este momento no te digo que soy el taxista ese, pero estoy muy cerca, más o menos de... Hasta me puedo llegar a imaginar que puedo llegar a actuar. Que cuando me insulten digo, ¿cómo? Porque no escucho bien. Y haces una actuación. Claro, para eso hay que tener presencia de ánimo, ¿no? Hay que haberse preparado. Nadie tiene una reacción natural inmune, porque esto sería como una inmunización, ¿no? Cuando te dan una vacuna, tú te puedes exponer a los virus y bacterias que no te podías exponer antes cuando eras bebé, porque habrías contraído la enfermedad. La inmunización es que ahora te pusieron la vacuna y tú, los virus y bacterias están ahí, pero no te hacen nada. Entonces esto es parecido. Algunas de las técnicas que estamos aprendiendo, que a cada uno le servirán de manera distinta, nos van inmunizando, más la experiencia de vida, ¿no? Entonces en esa combinación, nosotros vamos gastando cada vez menos energía emocional en las cosas que no lo ameritan. Bueno, quiero hacer una pregunta, porque por la duda que nos quede tiempo, y hoy podríamos arrancar con algunos videos, ¿han podido bajar los materiales del Dropbox? ¿Todos? Sí. Y otra cosa que les consulto. Yo, por ejemplo, cuando voy a ver el video que les voy a proponer a ustedes, yo lo veo desde el Dropbox. Ustedes también pueden hacer eso, ¿no? Vieron que si le hacen doble clic al video... Yo lo veo desde el Dropbox también. Ah, ok, o sea, todos saben que está esa posibilidad, ¿no? Porque la otra vez no funcionó algo con el formato, pero si ustedes le dan doble clic y avanza a la página siguiente y se abre el reproductor, que entiendo que es online, o sea que se les va a abrir a todos, porque les consulto, subí un video que tiene pocas visitas en YouTube, pero está en YouTube, por la duda que no lo conozcan, que se llama Solo Respira, los niños nos enseñan. ¿Ustedes no lo vieron ese video? Es como un compendio cinematográfico de lo que nos enseñó Héctor en el encuentro pasado. Si no lo vieron, si no se acuerdan de ese nombre, de ese título, tienen solo 50 y pico mil visitas, así que no es tan conocido. A mí me lo hicieron conocer relativamente hace poco, 4 o 5 años, me pareció brillante.
la iniciativa en una escuela, ¿no? Bueno, si veo que no lo conocen, lo más probable es que no lo conozcan. Por ahí lo compartimos cuando volvemos. ¿Quién nos quedaría? Nos queda Rogelio, ¿puedes exponer? Sí, y Noé también quedaría. Bueno, nos tomamos 5 y nos vemos en 5 y cerramos el módulo 4. Hasta dentro un ratito.